auditorio, yo soy Stefanova Vodkavich y este es un nuevo capítulo de Boca de Pólvora. En esta ocasión nos corresponde hablar de la figura de Felipe Ángeles en la literatura. Para ser más específicos, la obra de teatro de Elena Garro llamada Felipe Ángeles. Dato curioso, la idea original de los videos de Felipe Ángeles era hablar sobre cómo había sido ficcionalizado para la literatura, pero salió tanta información que se convirtió en una serie de 3 videos. Como toda obra de teatro contemporánea, esta está dividida en 3 actos que se corresponden con las partes del relato, con las acciones de los personajes tradicionales del relato, los cuales son planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace. Primer acto. La obra de Elena Garro versa sobre el juicio sumario al que fue sometido Felipe Ángeles y el cual derivó en su ejecución. Los acontecimientos de la obra se desarrollan el 26 de noviembre de 1919. La escena ocurre frente al Teatro de los Héroes en Chihuahua, Chihuahua. Hay nieve. La puerta está vigilada por centinelas. Hacen su entrada el general Manuel Diegues y el coronel Bautista. Hablan sobre la multitud que esperaba a Felipe Ángeles y mencionan que este ya llevaba 3 años en el exilio. La ciudad está enardecida porque aprecian a Villa y porque de ahí partió Ángeles para tomar Zacatecas. Declaran que desde Francia, Estados Unidos e Inglaterra piden clemencia para Ángeles. Incluso súper rápido, Bautista menciona la posibilidad de aceptar la suspensión del juicio otorgada por el Congreso de la Unión. No obstante, Diegues responde que no podría ir contra las órdenes del primer jefe. Aparece el exsoldado Sandoval, quien ya se apalabró con Diegues para declarar falsamente en contra del exgeneral Ángeles. Lo que debía decir era que el grupo del artillero había hecho fuego sobre el de Sandoval, cuando realmente fue al revés. Es decir, debía declarar que Ángeles había atacado al ejército federal. Diegues finaliza la conversación asegurando que se harán las gestiones para que se le pague a este soldado. Era un Judas. Sandoval y Bautista dejan la escena y entran las señoras Revilla, Galván y Seijas, quienes quieren hablar con Diegues. Ellas representaban a los comités pro Felipe Ángeles. Con vehemencia, las damas piden más tiempo, defensores, un juicio legal o al menos la suspensión de este. Después de discutir sobre la legitimidad del triunfo de la revolución, Diegues les recuerda que Ángeles no ha pedido un defensor y que un abogado podrá aconsejarles mejor. La señora Galván inquiere con escepticismo si un abogado podría preparar la defensa de un condenado a muerte en tan poco tiempo. Aparecen el resto de los generales que conforman el Consejo de Guerra. Las mujeres salen a buscar a un abogado. Diegues se reúne con el resto de los militares. Se trata de Gabriel Gavira, Miguel Acosta, Fernando Peraldi, Silvino García y Gonzalo Escobar. Los generales se enfrascan en una interesante discusión acerca de la figura de Ángeles. Algunos lo describen como un ambicioso, un gris y un traicionero. Otros hablan de su valentía y de su personalidad. Muestran su admiración por él, algo muy paradójico ya que todos están allí para darle muerte. Sin embargo, ninguno permanece indiferente. Fingen estar llenos de dudas, pero ya han tomado una determinación, condenando a Ángeles a muerte. Diegues, que resulta ser un rajón, revela que no se quedará al juicio y se va a esconder a su despacho. Aparecen nuevamente las señoras Revilla, Galván y Seijas, acompañadas de los abogados que se encargarán de la defensa de Felipe Ángeles, Gómez Luna y López Hermosa. Llega al teatro el general Ángeles, envuelto en los vítores de la gente que acudió al lugar. Las damas y los abogados se acercan diciéndole que están allí para apoyarlo. Ángeles les agradece y permanece sereno. Afirma que su problema no es de abogados, sino el de un destino que ya está determinado, pues está convencido de que va a morir. Asimismo, asevera que Carranza miente para ocultar que él y yo no peleamos por los mismos principios y que somos antagónicos. Él cree que la revolución es un medio para alcanzar el poder absoluto y yo creí que era un medio para exterminarlo. La sentencia de manera contundente que cometer crímenes desde el poder es abrir la era de los asesinos. Señala que los cañonazos de 50,000 pesos fueron más nocivos que los cañonazos de Zacatecas. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, para preservar la memoria de estos grandes personajes de la historia de México. Siguen ponerse de acuerdo. Diegues los escucha un poco y los apremia. Llegan las mujeres y los abogados. La señora Revilla cuestiona nuevamente a Diegues. El grupo defensor habla con Felipe Ángeles, quien, aunque impasible, no deja de expresar la profunda compasión que le inspiran las señoras. Gómez Luna habla de que en Ciudad de México el Senado está dividido y que aún cabe la esperanza de que el juicio sea anulado. Ángeles menciona que el perdón sería bastante sorprendente. Gómez Luna promete no volver al Teatro de los Héroes sin el amparo en sus manos. Una vez que damas y abogados se han marchado, Bautista, quien escuchó toda la conversación, le comenta a Ángeles que sus defensores son unos ilusos.
Bautista y Diegues conversan. Este último habla del profundo desprecio que le inspiran casi todos los que participan en este juicio. Dice que las únicas dignas en esa situación son las mujeres, y manifiesta especial repugnancia por la muchedumbre, que muestra gran indignación, pero que al final no harán nada. Diegues espeta. Les gusta el poder porque justifica su impotencia. Acto tercero. Bautista le propone a Felipe Ángeles fugarse. Le dice que Villa no anda lejos. En eso, el general Escobar aparece en la celda improvisada. Con ayuda de un camarero, ha traído una cena para él y para Ángeles. Ángeles reconoce al camarero, quien afirma haber luchado bajo sus órdenes en la toma de Torreón y Zacatecas. Escobar afirma que, aunque como figura pública tuvo que condenar a Felipe Ángeles a muerte, como amigo lo admira y siente afecto por él. Ángeles responde que si bien el hombre es múltiple, al final es uno, que el hombre es dueño de sus actos y no puede entregar su destino a manos de un tercero, pues se vuelve un sirviente. El artillero continúa diciendo que lo importante es seguir principios, no caudillos, y que cuando se apercibió de esto, cambió la espada por la palabra. A propósito de esta frase, puedo decir que viene registrada casi tal cual en el escrito de Rubén Osorio llamado General Felipe Ángeles, Consejo de Guerra y Fusilamiento. Cito algunas partes del diálogo de Ángeles en esta parte de la historia. No sé si alguien me haya oído, pero lo que sé es que hay que hablar en este cementerio en el que ustedes han convertido al país, en donde solo se oyen gritos y disparos. Yo, general, no renuncio a mi calidad de hombre. Y el hombre es lenguaje. Y óigame bien, general Escobar. Lo único que deseo es que hablen todos. Que se oiga la voz del hombre, en lugar de que el hombre se ahogue en crímenes. Al hombre se le rescata con la palabra. Ángeles se queda con Bautista, quien siempre esperó la señal del hidalguense para acabar con Escobar. Bautista le confiesa que hasta ese día nunca había entendido su motivación, y le pide que viva. Sin embargo, Ángeles sabe que ya solo queda un camino. La señora Revilla visita al exgeneral Ángeles para entregarle una muda de ropa. Felipe le pide que le comunique a su esposa, Clara Krause, que la ama y que lamenta mucho dejarla. Elena Garro, a través de sus personajes, plasma la siguiente reflexión acerca del amor de los héroes. Clara y yo lo sabemos, en estos instantes terribles, en que nuestro corazón se inflama de un amor que va más allá del amor, porque es irremediable, y son los últimos instantes que tenemos para sentirlo. Dígale, señora, que siempre la amé. Entra en escena el padre Valencia, quien tiene un debate místico con Ángeles. Pienso que Elena Garro aprovechó para exponer un poco el pensamiento del artillero acerca de cuestiones como Dios, la religión, el alma y el más allá, porque por allí encontré que Ángeles era ateo. Entonces, pues obvio no se pone de acuerdo con el padre. Llega la hora del fusilamiento. Ángeles le pide a Bautista el permiso para dar la orden de fuego él mismo. Las mujeres Revilla, Seijas y Galván recuperan el cuerpo. Todos salen de escena. Hay un silencio. De súbito, entra el abogado Gómez Luna gritando: ¡General Ángeles! ¡Llegó el amparo! Por último, algunas diferencias entre la obra de Elena Garro y la historia. La primera sería La última noche de Felipe Ángeles. En la obra de Garro se describe que él estaba impasible, pero más bien triste. Se narra esta visita del general Escobar, visita del padre Valencia. Evidentemente estos fueron recursos de la dramaturgia. De acuerdo con el texto de Rubén Osorio, General Felipe Ángeles, Consejo de Guerra y Fusilamiento, narra que muchos fueron a acompañar a Ángeles. En el otro video hasta comento que firmó autógrafos en esa última noche y que él trató de estar alegre precisamente para que sus amigos no estuvieran tan tristes. Hombre, qué admirable. Incluso tuvo la consideración de echar allí algunos chistecillos, contar anécdotas para que sus acompañantes no se sintieran tristes. Otra diferencia es que el juicio no duró nada más un día, sino que duró varios. Él fue capturado el 19 de noviembre de 1919 y me parece que el juicio inició por allí del 23. Su fusilamiento fue el 26, sí estuvo cansado. De las múltiples instancias en las que se solicitaron los amparos, solamente el juez segundo de lo penal de Chihuahua ordenó la suspensión del juicio, el único que tuvo los huevos. Más de esos necesitamos en el Poder Judicial. Muchos se preguntaron por qué Felipe Ángeles regresó a México después de su exilio y en vista de que la revolución ya se había convertido un poco en guerra de guerrillas. Y esto es que él nunca dejó de trabajar en favor de la revolución. Para entonces Felipe Ángeles ya había llegado hasta Nueva York y en la Union Square junto con otros mexicanos
formaron la Alianza Liberal Mexicana, que estaba enfocada en buscar la pacificación del país y en evitar la intervención extranjera, pues muchos ya veían que Estados Unidos quería meter su asquerosa pezuña en México. En su momento muchos se preguntaron por qué Villa no rescató a Felipe Ángeles, y esto se debe a que Villa estaba bastante lejos de la ciudad de Chihuahua. Pancho Villa se encontraba combatiendo en una comunidad llamada El Espejo. Es una zona que se encuentra ya en los linderos entre Chihuahua y Coahuila. Después de la batalla, su ejército se internó en Coahuila. Él tomó Musquis, enterándose de la muerte de su amigo hasta el 10 de diciembre de ese año. En cuanto a mis observaciones personales acerca de la obra de Garro, quien creo que era súper talentosa, lo hizo muy bien cuando convirtió un evento histórico en una obra teatral. Elena Garro, como siempre, rifada. Algo que me llamó enormemente la atención acerca de la obra es los paralelismos que presenta el juicio de Felipe Ángeles con el juicio al que fue sometido Jesucristo, Jesús alias el Cristo. Y espérense, disclaimer, antes de que paren el video. No estoy diciendo de ninguna manera que Felipe Ángeles era Dios o que era el Mesías, nada de eso, simplemente estoy diciendo que la obra que nos presenta Garro muestra algunos paralelismos con la figura histórica del Jesucristo, sobre todo la parte de su juicio. Similitudes que yo encontré fueron 4. Número 1. Ángeles fue aprehendido en un sitio llamado Valle de los Olivos, mientras que Cristo fue capturado también en un sitio llamado el Monte de los Olivos, que de hecho es un lugar muy famoso allá en Jerusalén. Número 2, ambos fueron sometidos a juicios truqueados, o sea, ya estaba decidido que los iban a matar. Número 3, Diegues, el general Diegues, al menos en la obra teatral, podría ser el equivalente de Poncio Pilatos porque se lava las manos. Número 4, y la verdad esta es una de mis similitudes preferidas, o de las que se me hace más interesante, es bastante sabido que Jesús de Nazaret era muy seguido por las mujeres y durante su pasión y calvario fue acompañado por 3 féminas que tradicionalmente se conocen como las 3 Marías. Se trataría de Mariam, la madre de Jesús, María de Magdala, es decir, María Magdalena, y Marta. En la obra este papel le corresponde a las señoras Galván, Seijas y Revilla. Para cerrar esta parte podemos mencionar un poco acerca de la tradición clásica del teatro. Evidentemente esta es una tragedia y a mí me recordó mucho el tema del sino trágico, este tropo en el que el destino del héroe ya está decidido, ya está determinado sin importar lo que haga. Lo siguiente es también una opinión muy personal. Puedo mencionar que el género de la novela de la Revolución es súper interesante. Muchas de las novelas de la Revolución tienen una visión de decepción y pues de gran amargura con respecto a los logros de este evento histórico. Podría citar novelas como Los de Abajo, Las Vueltas del Tiempo, La Muerte de Artemio Cruz, en las que entre chanza y broma dejan en claro que para muchos la Revolución fue como un gran alboroto en el que no se logró nada. Muchas veces plantean que nadie tenía una convicción verdadera, que todos simplemente luchaban por sus ambiciones personales. Le vamos a continuar en versión celular. A estas alturas de la historia ya sabemos que cuando hay un movimiento revolucionario, cuando se quiere cambiar profundamente a una sociedad y una manera de vivir, pues siempre va a haber de todo. Siempre va a haber personas que están firmemente convencidas. Normalmente son pocas las que verdaderamente están comprometidas con un cambio, pero no por pocas quiere decir que no existan, sí están allí. Y hay otras que están convencidas, pero no tienen el convencimiento, digamos, casi místico que tienen las primeras. Y hay gente que simplemente se sube al tren para ver qué saca. Y eso pasa en todos lados y en todos los movimientos, que se tiene que aceptar. Siempre va a haber de todo. No por eso debe de dejarse de lado el hecho de que hay gente que sí tiene una verdadera convicción. En fin, el género revolucionario en su discurso siempre tiene esta carga de que no se logró nada. Irónicamente, para mí sería el modelo neoliberal el que nos mostraría que sí se lograron muchas cosas. Es decir, el modelo neoliberal resultó ser tan carnicero, tan expoliador, que puso de relieve que en realidad sí se habían logrado muchas cosas. Cuando empezó a despojar poco a poco a la sociedad, al país, de los beneficios laborales, de los beneficios de salud, de los beneficios de la educación, ese despojo resaltó todos los beneficios con los que antes contábamos.
Pues sí, es muy irónico. Quizás si se volviera a revivir el género de la novela de la Revolución, ya la perspectiva sería diferente, ¿no? Ya no tendría quizá esa desazón. Nuevamente, Felipe Ángeles en la Revolución, compilación de Adolfo Gili, teatro completo de Elena Garro, Elenita Bebé, Manda Watts. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. No se olviden de suscribirse, compartir, darle like, seguir al canal en las redes, compártanle para que la gente se entere quiénes son estos personajes. Yo soy Estefano Babodkavich, Carpe Diem.